¿Por qué no? Pueden ocupar el editor de texto de su preferencia, claramente. Entonces ahí lo anoté en un bloc de notas, por así decirlo, para poder editar después el archivo. Para copiar y pegar, recuerden, uno selecciona, por ejemplo, lo que quiere copiar y aprieta bueno, aquí como tenemos interfaz gráfica es fácil, clic secundario, copiar y pegar, pero si están solo con teclado, Control Shift C para copiar y Control Shift V para pegar. El Shift es la flecha para arriba o el minus, dependiendo del teclado. Entonces ahora, ya teniendo respaldados esos UID que tenemos aquí, lo importante es que si lo anotan en un blog, saber cuál es cuál es el SDA y cuál es el SDB. Bien, a mí en verdad no me fijé si los copié en orden. Creo que sí, pero ya, el SDB1 termina en D. Sí, los copié bien. Pero fíjense en eso porque si no van a quedar al revés. Ya, entonces ahora lo que nosotros necesitamos es editar el archivo etc fstab. Entonces lo pueden editar con su editor de referencia. Voy a ocupar nano otra vez para que lo veamos con nano. Entonces ahí el archivo fstab está en la carpeta etc, como todos los archivos de configuración del sistema. Recordemos ahí que la carpeta etc es la que guarda todos los archivos de configuración en nuestro Linux. Entonces aquí, si yo abro el archivo, me va a mostrar la información. Me va a mostrar aquí que este archivo es para las particiones. Y aquí me muestra las particiones actuales que tengo. Como pueden ver, aquí está la SDB1, la SDA1, que es la boot, y la otra, la swap, y la XFS, que es la que guardamos los archivos. Entonces aquí nosotros tenemos que agregar nuestra partición y tenemos diferentes campos. El primero es donde va a ir el UID, o sea, el identificador del disco que vamos a ocupar. Después, un espacio y va a ir en el caso de una partición de sistema, va a ir el punto de montaje. En este caso, como podemos ver, acá arriba está montado la raíz y acá en boot. Pero esta no tiene ni uno, ¿por qué? Porque es swap, y la swap no tiene punto de montaje. Entonces primero el UID, después el punto de montaje. En el caso de zona de memoria swap, simplemente se pone no, porque no tiene punto de montaje. Después va el tipo de archivo, el tipo de sistema. Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera es XFS, la nuestra es XT4, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá es swap. Ahí va dependiendo del sistema con el que la formateamos, el sistema de archivo que le creamos. Después vienen las opciones de montaje. Que las opciones de montaje, en verdad, siempre se dejan en default. Son ahí, si nosotros queremos un comportamiento muy específico, muy especial, podemos manipularlo. Pero por defecto y casi siempre va a ser default. O sea, nunca he visto una diferente default por ahora, así que siempre ha sido default. Y después, por último, tenemos dos números, que allá dicen 0 y 0. El primer 0, o el primer número, es un DOM. ¿Qué significa eso? Que es para crear un respaldo de la partición. O sea, nosotros creamos una partición, y si nosotros le ponemos, por ejemplo, un 1, lo que va a crear es un respaldo de la partición que hemos creado. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo se corrompe un archivo, se corrompe un dato, él va a tener como una ayuda, una forma de poder recuperar esa información. Entonces, por defecto, siempre es 0, y si nosotros le ponemos un 1 o otro valor, va a ir cambiando y va a crear ese DOM, o sea, va a crear ese respaldo de la partición. ¿Se entiende? Es como una especie de respaldo, una copia. Va haciendo ahí como un reflejo de la partición. ¿Sería como un rey? ¿Ah? ¿Sería como un rey? No necesariamente, pero sí. Como
Sí, pero es para eso, es como para crearla con un respaldo. Y después el otro 0, por último, es el orden de arranque. Por defecto, el 0 no tiene prioridad. Si nosotros le ponemos un 1, va a arrancar primero, va a ser como la que tenga prioridad. Y si le ponemos un 2, va a arrancar en última prioridad. Entonces, primero, por ejemplo, va a arrancar la partición del sistema y después la nuestra. Entonces, si le dejamos el 0, va a tener la misma prioridad que el resto. Cuando el sistema inicie, la va a arrancar en el mismo orden, no va a verse afectado. Si nosotros le ponemos un 1, va a ser que tenga prioridad por sobre las otras particiones. Y si nosotros le ponemos un 2, le vamos a quitar la prioridad y va a ser la última en revisar. Entonces, de esa forma no la va a revisar, no le va a hacer el testeo, el check y va a iniciarla directamente. Porque cuando nosotros iniciamos el sistema, lo que hace el sistema al iniciar por primera vez es verificar que los discos estén íntegros, o sea, que estén correctamente. Entonces, el 0 nos va chequeando a todos por defecto en el momento del arranque. El 1 le da prioridad a ese espacio en específico. Entonces, si tenemos una partición, por ejemplo, con datos muy importantes, podemos darle prioridad para que revise eso ante el sistema. Y con el 2, si es solo una partición que nosotros creamos, por ejemplo, no la va a revisar y de esa forma el sistema puede iniciar más rápido. O sea, porque en el inicio se demora eso. Entonces, si por ejemplo tengo una partición muy grande con muchos datos, el sistema se va a demorar en hacer la comprobación de disco al iniciar. Entonces, se va a demorar ahí un tiempo más en encender. Si le ponemos un 2, se lo va a saltar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Consulta hasta ahí. Entonces, la primera es la SDB1, ¿cierto? Entonces, copiamos el UID, Control Shift C, o copiar, nos vamos aquí y le ponemos pegar. Luego le damos un espacio o un tab, puede ser de las dos formas, si ustedes quieren le pueden poner ahí un tab para saltarse más líneas, o también funciona con un espacio, de ambas sirve. ¿Los comillas al banco o si lo tienen que hacer algo? Ah, sí, va a 5 millas, toda la razón. ¿Puedo ver ¿Ah? el comando para ver la ID del Al UID, BLK ID. A ver, cae. Sí. Sí, 5 millas. Entonces después espacio, en este caso, ¿qué venía después? El punto de montaje. Entonces esta era respaldo, ¿cierto? También hay que fijarse en escribirlo bien, porque si uno lo escribe bien aquí, después cuando inicie el sistema no lo va a encontrar y no la va a montar, no va a funcionar. Después el tipo de archivo, ¿qué tipo de archivo era esta? XT4, ¿cierto? Luego el default. Luego el TUM, lo vamos a dejar en 0. Y después, por último, la comprobación. En este caso, como les decía, un 0 lo deja sin prioridad, o sea, normal. Un 1 lo deja con mayor prioridad y un 2 lo deja sin importancia. Vamos a dejar un 2. Entonces, así nos quedaría nuestro disco SDB1. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora hay que hacer lo mismo con el SDB2. Entonces, nos vamos aquí. Voy a copiar el UID. Control Shift C, Control Shift V. Le borro la comilla, ¿cierto? Y acá, esta es la SDB2. ¿Cuál era el punto de montaje? ¿El swap entonces? No, exacto. Era una pregunta ahí para ver si están atentos. Después el sistema de archivo, esta es swap. Después en default. Y en este caso es 0, espacio 0. ¿Por qué? Porque es swap. Entonces acá por defecto tiene que quedar por defecto nomás. En la de archivos podemos ponerle la comprobación. En la swap no es necesario realmente, así que 0, 0. No hay que ponerle la ruta. ¿Como la ruta? No. ¿Por qué? Porque el UID hace referencia a esa ruta.
a la dep SDB1, SDB2. Entonces, en este caso, eso es lo que les decía antes. Como por ejemplo, la ubicación de SDB1, SDB2 puede cambiar en el tiempo porque nosotros la podemos manipular. O quién sabe, a futuro no se lanza una actualización y cambian la carpeta donde van. Difícil, pero puede pasar. Cambio, el UID nunca va a cambiar, siempre va a ser igual y va a ser único a esa partición en específico. Entonces, de esta forma el archivo se asegura de que la tabla de partición nunca cambie, siempre sea igual. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda, consulta? Entonces, una vez que tenemos esto hecho, le damos a guardar, control O. Acá nos dice si queremos cambiarle el nombre, lo dejamos tal cual con un enter. Si le cambiamos el nombre podemos dejar ahí problemas en el sistema, ¿cierto? Nos quedamos sin particiones. Y después control X para salir. Y salimos. Entonces si le hago un cat a etc fs tag, vemos que ahí quedó nuestra partición, nuestras dos particiones. Entonces recordemos, esto de editar el archivo fs-tag, aquí mismo nos dice, es para que quede como demonio en el sistema, y en el caso que nosotros reiniciemos o actualicemos el sistema, las particiones sigan estando operativas y funcionales. Si nosotros no editamos este archivo y no ponemos las particiones acá, una vez que reiniciemos el equipo se va a perder todo el trabajo que hicimos y vamos a tener que volver a montarlas. En ese caso, o sea, la partición va a quedar, lo que vamos a tener que hacer es volver a montarla, volver a crear el punto de montaje y en la swap volver a encenderla. Profe, la UID, ¿dónde las pegó? Cuando uno las copia, las pega afuera del... Sí, recordemos, el comando blkid nos muestra los UID. Sí. Después... Entonces, yo los copié en una pestaña aparte, ya. en un bloc de notas, por así decirlo, y las dejé ahí para poder copiarlas. Una vez que uno entra a editar el archivo, no puede salirse y... Ahí le podría borrar las comillas al tiro. Sí, también, podría haberle borrado las comillas al tiro y copiarlas directamente. Pero claro, aquí lo que hice fue como haberlas tirado, como abrir un bloc de notas, pegarlo ahí y ocuparlo cuando lo necesito, sí. Para no estarme saliendo a cada rato. Y ahora después de editar ese archivo hay que correr systemctl de Claro. Sí, en este caso ponemos esto para que reinicie los demonios y de esa forma se activen los cambios. Esto sí puede ser necesario, pero por ejemplo si nosotros reiniciamos el sistema también es como que se reinicien los demonios, entonces es lo mismo. Pero sí, es una buena práctica ponerlo porque de esa forma se va a reiniciar y va a cargar los nuevos cambios. Entonces ponemos este comando, aquí, Ctrl Shift V, systemctl daemon reload. Lo que hace este comando es reiniciar todos los demonios del sistema. Entonces ahí, Enter, y se reinició todo. Si todo sale bien, no les va a decir nada. Si hay un error, les va a salir ahí el error. En ese sentido es como si todo está bien, aquí no ha pasado nada, somos amigos. Pero si algo sale mal, te avisa al tiro, te acusa. ¿Se puede haber usado ese mismo comando cuando configuramos la IP? Sí, pues ahí con la IP es systemctl network.d o el archivo sería un archivo de... sí, el Network Manager. El systemctl restart Network Manager. Pero aquí, claro, aquí, tú decís, sí, con esto hubiéramos reiniciado el tiro también el servicio, porque claro, esto reinicia todos los demonios, sí, ya entendí la pregunta. Sí, en vez de reiniciar el servicio en específico, con este reiniciamos todo. Pero ¿qué es lo que pasa con este? No hay que ocuparlo siempre porque si nosotros tenemos servicio en segundo plano, cuando hagamos este comando se van a interrumpir. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una aplicación corriendo como demonio, cuando hagamos el comando se va a interrumpir por un segundo y va a dejar de funcionar porque se va a reiniciar. Eso es algo bueno que tiene Linux, que nosotros podemos, por ejemplo, reiniciar parte en específico o reiniciar todo. En cambio, en Windows, por ejemplo, si instala una actualización hay que reiniciar todo el equipo. Acá no, por ejemplo, como vimos en la unidad anterior, si yo quiero algo solo de redes, reinicio solo la parte de redes. Y si quiero reiniciar solamente lo que hicimos, que no sea... No tiene como un demonio en específico. Porque acá, claro, es algo ya más grande del sistema, algo más propio. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se entiende el proceso? ¿Qué les pareció? ¿Muchos pasos?
Fácil, difícil. Está entretenido. History. Claro, pero me falta, ahora cómo comprobamos que todo haya quedado correcto. Si ponemos el comando de F-H, vamos a ver aquí las particiones. Esta otra forma de ver las particiones también. Es como ¿cuántas formas quieres ver para ver las particiones? Sí. ¿Cuántos comandos? Sí. Entonces aquí con el df-h podemos ver las particiones y aquí tenemos la SDA. En este caso podemos ver solo las el SDD, perdón. Aquí, solo las de datos. Entonces aquí nos dice dev SDB1 de 4.9 GB. ¿Por qué 4.9 si yo le había dado 5? El sistema de archivos, exacto. Los impuestos. Los impuestos, claro. Entonces aquí son 4.9, ¿por qué? Porque el sistema de archivos XT4 ocupa un espacio. Aquí podemos ver, son como unos 100 megas más o menos, que nos quitan. Ahí, 20 megas, está ocupado por el sistema de archivos. Entonces nos queda disponible 4.6 gigas, tenemos ocupado el 1%. Y está en la ubicación respaldo. Entonces ahora yo cada archivo que cree en la partición respaldo, en la carpeta respaldo, se va a crear en el disco SDB1. Ahora también puedo ver cómo le está yendo a la swap. Veamos qué están haciendo ella en su aventura en el sistema. Para eso tenemos el comando swap on, pero le ponemos la etiqueta menos show, para que nos muestre qué está pasando en el sistema. Y aquí nos dice que tenemos la swap. Tenemos la SDB2 que creamos nosotros de 3 GB y por el momento yo he usado 0 pan. O sea, está tranquilita, está durmiendo. Y acá también nos da la orden de prioridad. Como vemos, la primera que crea el sistema tiene prioridad 2, la nuestra tiene prioridad 3. ¿Y cuál será la prioridad 1? La RAM, exacto, la RAM tiene prioridad 1. Entonces, después de cuando se llena la RAM, va a pasar a esta de 2.1 GB. Y si esta se llena, va a pasar a la SDB2. O sea, si instalamos Google Chrome y abrimos 1.000.000 de pestañas, vamos a ver ahí que se va llenando. Y eso. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Se entiende? ¿Qué les pareció el proceso? Está bueno. Hizo un PDF, ¿no es cierto? Sí. Lo estaba buscando, no lo encontré. No, Acá, en la actividad 2.2, ¿no? gestión de almacenamiento, esta, creación de particiones Linux Red Hat. Ahí se los dejé igual bien estructurado paso a paso, cosa de que también lo puedan practicar y entender. Desde la parte de agregar el disco duro. Ahí por ejemplo el disco, verificarlas, el uso de FDIS, guardar los cambios, formatearla, activarla, Está todo. montarla en el archivo. Ahí también le puse explicaciones de qué hace cada uno, de cada uno de los puntos del archivo FSH. Y por último, pero sea entendible. Entonces, ¿alguna duda, consulta? ¿Les quedó claro? ¿Lo hacemos de nuevo? ¿O les quedó claro con eso? No, claro. Hay Porque que vamos a ocupar practicarlo. los 2 GB que quedan disponibles todavía. Menos SH es para edición menos para un show.